Asociación Internacional de la Estandarización, el ISO, y la American National Standards, el Instituto de Estándares Nacionales Americanos. El otro concepto es programación estructurada, que le hemos comentado algo, y la programación orientada hacia objetos, que pasamos un buen rato discutiendo los principales elementos de la programación orientada hacia objetos en la última clase. Entonces, esto lo dejo ahí. ¿Qué es un computador? Ya habíamos visto que es un computador, es una máquina capaz de realizar computaciones y hacer decisiones lógicas, pero con varias características, ¿no? Por ejemplo, procesa grandes cantidades de datos que no lo pueden hacer una calculadora. La calculadora también pueden hacer computaciones y hacer decisiones lógicas también. Los programas de computadoras son conjuntos de instrucciones que controlan el procesamiento de datos o de información. En las programación estructurada se da mucho énfasis a los datos y a la forma como cambian cuando pasan de un estado hacia otro. Varios inventos, varias máquinas hacen en un computador. Por ejemplo, el teclado, la pantalla, el mouse, el disco, la memoria, los discos de CD, unidades de procesamiento, una serie de cosas, todo eso es hardware. Y el software es el programa que se ejecuta en un computador. Hay es- 6 unidades lógicas del computador, la unidad de entrada y la unidad de salida. Siempre tenemos eso, ¿no? O sea, en un computador siempre tenemos algo que entra, algo que se tiene que procesar, el proceso en sí y el resultado. Las unidades de memoria son tienen acceso bastante rápido y tienen capacidad relativamente pequeña comparado con lo que es una unidad de disco duro. Las unidades de disco duro pueden ir enteras, mientras que las unidades de memoria van en megabytes o a lo más 1 gigabyte, ¿no? Mientras que las otras unidades tenemos gigas, ¿no? La unidad de memoria retiene información de la unidad de proceso y lo retiene hasta que se apaga el computador. Cuando se apaga el computador, todo lo que había en esa unidad de memoria desaparece. Y tenemos también la unidad aritmética lógica, que es la sección donde se hacen los cálculos, que ya lo hemos visto. El CPU es la sección administrativa que supervisa y coordina otras secciones del computador. Y la sexta parte de la organización de un computador es las unidades de almacenaje secundario. Eso pueden ser los discos duros, los USB, etcétera, ¿no? Y por supuesto que son mucho más baratos que la unidad de memoria primaria que tiene el computador, ¿no? Antes, como una parte de las unidades de almacenaje, teníamos unidades de cinta, pero eso con el tiempo desapareció. Era muy barato, pero desapareció porque son muy voluminosos, ocupaban mucho espacio. Y además por la modernidad también. Los sistemas operativos han tenido su evolución. Los primeros computadores eran computadores de un solo usuario y procesaban de uno en uno, ¿no? O sea, ese es batch processing. Solamente un trabajo o tarea es hecha al mismo tiempo y procesa los datos en grupos, batches. Y fundamentalmente consistía de paquetes de tarjetas perforadas. Esa es la prehistoria, podríamos decir.
En la uni le llamaban la picantería, no sé por qué, pero quedó con ese nombre. Los sistemas operativos, tenemos sistemas de software, eh, manejan transiciones entre trabajadores y posteriormente en la evolución de los sistemas operativos tenemos la multiprogramación, que muchos trabajos o tareas comparten los recursos del computador. Hay una operación simultánea de muchos trabajos y compartimiento de tiempo vino en los 60. Es un caso especial de multiprogramación donde el usuario accedía al computador a través de terminales. Antes tenían que ir al mismo computador. Entonces, eso era una cuestión de muchos cableados. También era un poco fastidioso, ¿no? Porque el cableado se hacía normalmente en un edificio y era iban a cada computador le llegaba un terminal o un cable, ¿no? Pero ahora, la forma como se ha trabajado el time sharing, o sea, el compartimiento de tiempo, es de que se hace una pequeña porción del trabajo de un usuario y luego se mueve en el siguiente usuario y así sucesivamente. Como el computador puede hacer, digamos, 1000 de operaciones por segundo, entonces cuando regresaba al primero, el primero sentía como que él no compartía el computador con nadie, ¿no? Pero no era de que estaba usándolo solamente para él, sino estaba siendo compartido. El usuario recibe respuestas casi inmediatas a sus requerimientos. En 1977, con el computador Apple, vinieron los computadores personales, que su gran característica fue que fue muy económico para personas individuales. O sea, ya no se dependía de computadores grandes o de estar conectado a un computador. En 1981, IBM dejó de lado, bueno, no es que dejó de lado porque siempre ha seguido fabricando mainframe, pero sí comenzó a desarrollar sus computadores personales. Y usando líneas telefónicas. O sea, las líneas telefónicas servían. Por supuesto que cuando se estaba usando, no podían usar, no podían llamar por teléfono. Computación distribuido es distribuido sobre el trabajo es la computación de organizacional es distribuida sobre varias redes de computadores. Estación de trabajo provee enormes capacidades. La información es compartida a través de las redes. Luego tenemos la computación cliente-servidor. Tenemos servidores que ofrecen una tienda de programas o un almacén de programas y datos. Y los computadores clientes acceden a los servidores a través de la red. Unix, Linux, Microsoft Windows son sistemas basados en eso. Eh, Machine Language, el lenguaje de máquina, hemos visto, hay tres tipos de lenguajes de computación. Lenguaje de máquina, que es el lenguaje natural que el computador directamente entiende. Es el lenguaje natural del computador porque trabaja con unos y ceros que corresponden, hemos discutido, a situaciones donde pasa o no pasa corriente y son definidos por diseño de hardware, son dependientes de la máquina, generalmente consisten de números unos y ceros. Instruye a los computadores a realizar operaciones elementales uno a la vez. Es un poco fastidioso para los humanos. Ahí tienen un ejemplo. Eso debe estar en base 16, no está en base 2. El lenguaje assembly reemplazó los unos y ceros
mediante algunos representaciones que representaban operaciones elementales de computación como cargar, sumar, restar, almacenar, etcétera, ¿no? Es bastante claro para los humanos, pero es incomprensible para los computadores. Y se necesita un traductor que se conoce como un assembler, que lo convierte a unos y ceros, que es el lenguaje de máquinas. Lo que nosotros vamos a ver son los lenguajes de alto nivel, que dice que es similar al inglés diario y que usa notaciones matemáticas comunes. Una oración, una sola oración puede llegar a ser tareas sustanciales, o sea, las notaciones que se quieren. El lenguaje assembly requiere muchas instrucciones para llegar a ser una tarea simple. Por ejemplo, eso lo vimos en las clases anteriores cuando vimos C igual a A más B. Mientras que un lenguaje de alto nivel solamente necesita poner una sola instrucción, en Assembly necesitamos tener 3 o 4 instrucciones. Los programadores, o sea, los traductores de programas, los compiladores, convierten todo esto a lenguaje de máquina y los programas interpretativos sencillamente, directamente lo ejecutan. Por ejemplo, pago bruto, pago base más pago por sobre tiempo. La historia de C es evolucionado de otros lenguajes de programación. Primero fue un lenguaje que se llamó B, que era eran dos lenguajes más o menos viejos. B, que quiso sustituir al Fortran, tal vez no sin éxito, y el PL1, que es el último, las dos últimas letras. El PL1 fue un lenguaje que quiso sustituir al COBOL para aplicaciones comerciales, pero también decían que el PL1 podía reemplazar al Fortran y dedicarse a tareas científicas. Entonces, como dijeron, estamos trabajando más o menos en lo mismo, unámoslo y pongamos el BCPL. Y se estaba en el plan de unir el B con el PL para formar el lenguaje C. Pero dijeron, no, vamos a poner primero el BCPL, que es un avance. Y luego lo unieron y generaron el lenguaje C. El padre, podríamos decir, fue Dennis Ritchie en los laboratorios Bell de la compañía telefónica Bell, que adicionó tipos de datos y otras características. Tipos de datos, lo cual significa el preludio, lo primitivo de lo que es las clases y los objetos. Y, lo primero que hicieron con el C es un sistema operativo. Los sistemas operativos se desarrollaban en el lenguaje Assembler hasta esa época, pero usaron el C para desarrollar el lenguaje operativo del Unix, ¿no? Y después usaron también el C++ para desarrollar el Linux. Y lo importante que querían era de que fuese independiente de hardware, de modo de que los programas tengan la portabilidad, puedan pasar de un hardware a otro. Entonces ahí tienen algunas cosas. Y C++ fue una extensión del mismo C, pero con capacidades para programación orientada hacia objetos, ¿no? Entonces, eso fue ya en los 80 con Stroop, que también fue de Laboratorios Bell, que fue una extensión. Ahora hay un C-Michi también que trabaja sobre todo en páginas web. Entonces, lo extendió al C mismo. Provee capacidades para programación orientada hacia objetos que son componentes reusables de software,
y sobre todo modelar ítems del mundo real y generar programas orientados hacia objetos que son fáciles de entender, corregir y modificar. Entonces, el C++ es un lenguaje híbrido, tiene el estilo del C y el estilo orientado hacia objetos, ambas cosas. C++ tiene una librería estándar. Esa librería estándar siempre se inserta cuando nosotros generamos cualquier programa. Entonces los programas son construidos de piezas llamados clases y funciones. De hecho, cualquier programa es una clase. Entonces la clase tiene sus funciones. Una librería estándar, hay una librería estándar que es una colección bastante rica de clases existentes y de funciones. Entonces, tiene eso. Java también lo vemos en la facultad, pero Java lo vemos bastante desde el punto de vista de orientación hacia objetos. Hay un curso que es el 15, BMA 15, que es el que usa Java. No voy a... Hay otros cursos, Visual Basic. Estos este, son lenguajes interpretados mayormente, ¿no? Y el Visual Basic, por ejemplo, tiene una interfase gráfica bastante potente. Cuando dicen GUI, es Graphics Unit Interface. Ahí está, una interfase gráfica de usuario. Visual C++ es una implementación de C++, aunque hay muchos que implementan el C++. Nosotros vamos a usar la versión DevC, que es de Sun, creo. La implementación de Microsoft contiene extensiones y contiene el MFC, que son las Microsoft Foundation Classes, y tienen ciertas librerías. El C Sharp se utiliza más bien en una plataforma net dedicado a aplicaciones web. ¿Qué es esto? Aquí está, Ander y estos dos señores de Microsoft diseñaron para la plataforma net. Y es una mezcla de C, C++ y Java. Eso sí no lo estudiamos, no hay ningún curso en eso. Fortran es otro lenguaje, pero es un lenguaje bastante viejo, desde Fórmula Translator. O sea, en realidad no viene desde el 54, sino es casi desde los albores de la computación. Vino desde el 44, 45, más o menos. Pero fue usado para hacer cómputos matemáticos muy complejos y para aplicaciones científicas y de ingeniería. El COBOL es Common Business Oriented Language. Fue usado para negocios, sobre todo para negocios, precisa y manipulación precisa y eficiente de grandes cantidades de datos. Entonces, mayormente fue para aplicaciones comerciales. El COBOL tenía 4 secciones, siendo las principales la que trataba las entradas, la data section, y la otra sección que tenía el COBOL era la de procesamiento. Todo programa tenía eso. El Pascal fue otro lenguaje, pero este fue solamente para uso académico. Programación estructurada. Es una aproximación disciplinada para escribir programas. Claro, fácil de ver y seguir y fácil de modificar. Pascal está en eso y ADA también, que fue un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero que ahora está en desuso. La tecnología de objetos reusable, componente reusable, esto ya lo hemos visto. C sistemas y el ambiente de C, lo que se tiene,
En realidad, muchas de estas cosas que ustedes ven aquí, que son edit, preproceso, compilar, linkear, cargar y ejecutar, son hechos en el ambiente de trabajo que nosotros tenemos. Nosotros podríamos trabajar en el ambiente de de NetBeans. NetBeans permite, o si no, también en el ambiente eh, hay otro ambiente por ahí, pero nosotros vamos a trabajar en el ambiente del dev que permite compilar. Sí, nosotros no tenemos que preocuparnos de muchas de estas cosas. Mientras que aquí tenemos esto, sin, para entrada y salida, el sin y cout y code. El sin es para entrada y es computer in, o sea, lo que va a entrar, qué datos va a entrar y se usa para cualquier tipo de datos. Computer out, out es eso, standard output stream y normalmente es la, la pantalla del computador, ¿no? El otro normalmente es el teclado. No, pero no necesariamente eso. El SYN puede entrar a través de un archivo, o sea, los datos pueden estar en un archivo. Y lo mismo que el code. El code puede escribir en un archivo resultados. Ser es para error, si es que hay un error en los datos. Por ejemplo, si yo quiero sacar la raíz cuadrada de un número negativo, eso es un error. Eh, las capacidades de los computadores se dobla cada año o dos. La memoria usada para ejecutar programas se vuelve cada vez más grande. Las cantidades de almacenaje secundario en disco los discos duros son cada vez más grandes y la velocidad es también, dependiendo del procesador, va aumentando con el tiempo. Esas son evoluciones naturales del hardware. Una de las cosas que trabajó bastante es el Internet, que nosotros estamos usando, pero inicialmente fue solamente un proyecto, el proyecto ARPA, Advanced Research Project Agency del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que se utilizó únicamente para pasar correos electrónicos entre dos o más personas. Entonces, no había control centralizado. Si una parte de la red fallaba, otras partes podían operar, ¿no? Luego se pusieron protocolos de transmisión, control de transmisiones, el TCP. Mensajes son enrutados en forma propia, en forma adecuada. Mensajes llegan casi intactos. Y también el protocolo Internet, TCP/IP. Esto permite comunicar entre una variedad de hardware, de redes y software. Es la arquitectura actual del Internet. Ancho de banda es la capacidad de las líneas de comunicación, cuánto pueden trasladar. La World Wide Web viene desde 1990, que su objetivo es localizar y ver documentos de multimedia, basados en multimedia. La información es instantánea y convenientemente accesible al mundo entero. Ahora, con esto hay algo que podría ofender a algunas personas porque sus datos pueden estar expuestos a todo el mundo. De hecho, ha habido abusos que permite la red, ¿no? Pero ha cambiado la forma como
los negocios son hechos y muchas formas de vida son afectadas, ¿no? 1993 también tenemos eso, pero ahora esto ya está desrecomendado. El libro es, como les decía, cómo programar en C++ y establece la claridad de la programación. Los programas que ponen aquí en este texto pueden correr en diferentes computadores. Esto es cierto, en la mayor parte de los computadores los va a correr a menos que tengan algo muy específico. Hay compiladores que, por ejemplo, la Universidad de Berkeley o el Borland C++ han desarrollado sus propias versiones del C++. Y cuando una compañía desarrolla algo, normalmente le aumenta algo original, algo diferente. Pero ese algo diferente hace que ese programa ya no se pueda ejecutar en otro sitio. Entonces, el lenguaje C++ facilita el el aproximamiento disciplinado y estructurado al diseño de programas de computación. Siguiendo varios ejemplos, vamos a ilustrar diferentes características de C++. Cada uno es analizado a la vez y tenemos que ver también programación estructurada y programación orientada hacia objetos. Un primer programa es imprimir una set, una línea de texto. Los comentarios son documentos o son líneas de texto que mejoran el poder leer un programa, la lectura de un programa. Son ignorados por el compilador y un comentario con una sola línea empieza con 2 slash. También hay directivos de procesador, procesados que empiezan con el Michi. Normalmente eso contiene librerías o paquetes del C++. Aquí tienen un primer programa. El programa empieza con los predirectivos, que es lo que va a incluir desde una librería. Y observen, tiene un main y 2 llaves. Llave que entra, llave que sale. Count, count, y 4 puntos. Esto es estándar, ¿ya? Y welcome to esto de aquí. Hay una forma de evitar esto y creo que ya es tiempo de la función. O sea, son funciones básicamente. Todas las oraciones empiezan con una punto y coma. Este es un primer programa y observen, vamos a seguir viendo esto. Return 0. Este de aquí, este int, significa que esta función va a regresar un entero. Entonces, por eso es return 0, significa de que el programa finalizó exitosamente. Aquí hay el ejemplo, pero no tener acá. Connected to string. Estos son outputs para caracteres especiales. Bueno, esto es
caracteres especiales, welcome to C++, y recién ahí tiene el coma, ¿no? O sea, cuando ponen count welcome, entonces no están teniendo lo otro. ¿Está bien? Entonces, pueden haber inserciones, pueden haber múltiples con el slash n invertido, significa eso. Vamos, antes de pasar a este, vamos a ver lo siguiente. Vamos a dejar de compartir esto. Y voy a poner el C++, el dev. ¿Ven esto? Okay, pero no lo estamos compartiendo. Un momento. Ahí tienen el dev. ¿Está bien? No tiene nada en estos momentos. Dice aquí dev C++ 5.53. Debería de actualizarlo. Debe haber alguno más. Entonces, yo voy a abrir un proyecto. ¿Ahí? Entonces, voy a abrir el proyecto que tengo. En capítulo 1 tenemos, este es el proyecto. Este es el que hemos visto. ¿Está bien? Y observen, el programa es desde aquí hasta aquí. Todos lo están viendo, ¿no? Estándar, cout, welcome to C++. Si yo pongo, quito la coma y yo lo ejecuto, ejecutar, compilar y ejecutar, me sale aquí que hay un error en la parte inferior, ¿no? Inferior. Y dice, in function main error expected, punto y coma antes de return. Entonces ustedes se ven acá y dicen, ah, aquí faltó el punto y coma. Entonces ahora sí. Entonces cuando ejecutan, tienen eso, compilar y ejecutar. Y no sé si ven la pantalla negra. ¿Ven la pantalla negra? Por favor, contéstenme. No, No, profesor. profe, No, no hay. profesor. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a verlo de otra forma. ¿Y ahora? ¿La pantalla negra lo ven? Sí, Sí, profesor. profe, ahora sí. Profe, Ya, perfecto. Entonces, esta es la forma. Entonces, welcome to C++. La ejecución va a salir en una pantalla negra. Entonces, hay que tener un poco de paciencia en eso, ¿no? Ahora, cuando quieran acabar con la pantalla negra, ponen aquí, nada más, ¿no? Entonces, vamos a sacar otro programa. Pueden poner varios proyectos. Este es un proyecto en dev. Entonces, el proyecto tiene siempre una función main. Podría tener más funciones. ¿Por qué? Porque esa es la característica que tienen los lenguajes orientados hacia, hacia objetos. Entonces, esto está definiendo una clase con una sola función. Todos son funciones, no tiene variables. Entonces, vamos a ver si podemos conseguir otro de aquí. A ver, el 5. Espero que este sea. No, es igual. Otro más, el 6. Ya. El 6 está aquí. Aquí tienen Standard Code que está poniendo esto a cada rato. Eso no nos gusta en principio, ¿no? Pero digamos que esto trabaja y observen. Aquí está diciendo salir, imprimir esto, lo va a imprimir y va a leer un entero. Ingrese esto, segundo entero, luego la suma y la suma es esto
estándar en L return N. Ahora, hay cosas en las cuales ustedes pueden decir using namespace std. Y con eso creo que ya no es necesario poner std aquí. Observen. Yo me estoy borrando. Lo que pasa es que está ubicando a esa librería. Entonces todos los std ya no tienen nada que ver. Ustedes utilizan únicamente las funciones, como está diciendo el texto, sin y count. Luego aquí std count y aquí std en L. En L significa finalizar la línea. ¿Está bien? Y la suma es tanto, ¿correcto? Entonces, ustedes ejecutan esto, compilar y ejecutar aquí. Y en la pizarra negra, entiende, ingrese primer entero, 15. Segundo entero, 10. Entonces, la suma es 25. Eso están viendo ahora sí la pantalla negra, ¿no? Jóvenes. Sí, profesor. Ya, muy bien. Gracias por avisar. Entonces, ustedes están viendo eso, que es la pantalla negra, luego cualquier línea para y- y- sacarlo. Ahora, ustedes no necesariamente tienen que hacerlo así. Observen de que tienen una llave, cierra una llave, y cualquier bloque de instrucciones siempre tiene que estar entre dos llaves. Aquí no hay mucho. Este es el main. Ustedes podrían haber puesto int, por ejemplo, vamos a cambiarlo, entero 1, entero 2, suma. Y yo estas líneas, pues no las quiero. ¿Está bien? Count, esto sí es ingrese primer entero. Una de las cosas para saber, y aquí está haciendo un /n, quiere decir de que ese sí va a ir hacia en la otra línea, no va a ser en la misma línea. Y observen de que integer 1 no ha sido declarado. Y veamos qué es lo que pasa si yo trato de ejecutar, compilar y ejecutar. Dice, ¿no? Que desaparece un error. Y les dice, integer 2 was not declared in this scope. No ha sido declarado en este alcance, en el alcance de la llave. Entonces, el que sí ha sido declarado es ent 1. Entonces, estos de aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de errores son? Estos son errores sintácticos, o sea, nos corrige nuestra, este, nuestra sintaxis. Y observen que ha encontrado el primer error y se ha detenido, ya no ha continuado compilando, no continuado compilando. Pero eso quiere decir, como ustedes ven acá, que pueden haber otros errores, porque la variable integer 2 tampoco ha sido declarado y sum tampoco ha sido declarado. Si yo lo ejecuto, dicen, yo ejecuto, compilo y ejecutar, me dice, no, este sí ha sido declarado, pero este no. Pero este tampoco ha sido declarado. Entonces, el trabajo muchas veces es, bueno, me ha detectado una variable que no ha sido declarada. ¿Qué otra variable podría no haber sido declarada? Entonces yo digo, end, lo que declaré fue como end 2. Y aquí yo no declaré sum, sino suma. Entonces, aquí, observen, yo puedo decir
suma igual a int 1 más int 2. Y count, observen que como esto está entre comillas, no va a haber ningún problema. Suma es suma, sum, ¿no? Entonces, pero cuando yo ejecute, me va a detener aquí, porque esta variable no ha sido declarada. Si ustedes ejecutan o ven compilar y ejecutar, les va a decir precisamente eso, que esto no ha sido declarado. Sum was not declared in this scope. Entonces, dicen aquí más. Entonces, esto de aquí es un error de sintaxis. Y entonces, cuando ustedes lo ejecutan, compilar y ejecutar, ahora sí, ingrese el primer entero, 23, 15, y la suma es 38, ¿no? Entonces, ya lo ejecuta muy bien. Ustedes están viendo la pantalla negra. Bien, entonces, eso es lo que significa un programa. Nosotros podemos tener eso. Ahora, este texto utiliza mucho los 4 puntos, pero van a obviar los 4 puntos usando esta palabra después del include input output stream. Este es input output, subprogramas que son métodos que contiene y que permiten usarlos. Por ejemplo, el code para imprimir, el SYN para ingreso de datos. Ahora, hay otra cosa más. Ustedes pueden decir aquí, ¿qué pasa si yo digo int 1 más int 2, por ejemplo, ¿no? Aquí veamos qué es lo que pasa. ¿Va a sumar o no? Nosotros vemos, primer número 10, 12, 22. Está bien. ¿Por qué? Porque está entendiendo de que primero se tiene que hacer esa suma. Esta operación de suma es diferente de esta de aquí. Esta es, imprima el resultado de esta suma. Y observen, quiere decir de que yo no necesitaba suma para este programa tan simple. Pero supongamos que yo pongo aquí suma y aquí digo, me equivoqué y puse menos. ¿Está bien? Entonces yo ejecuto y digo, vamos a poner algo más aquí. Suma de int 1 y int 2 de 1 y en 2 es. ¿Está bien? Suma de aquí, esto de aquí ustedes pueden poner cuantos quieran. Entonces dice int 1, que este es variable. Por eso es que no hay error. Y este sí es una letra. Y int 2 quiere decir de que se concadene con es suma. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo compilar y ejecutar. Primer entero, 28. Segundo entero, 8. Entonces, la suma de 28 y 8 es 20. Observen, ejecutó lo que se le ha indicado, que la suma de 28 y 8 es 20. Pero, un momentito, eso está incorrecto. Entonces, ¿qué error fue ahí?
ese es un error lógico. Ese es un error lógico. Lo que habíamos visto, que los errores lógicos están relacionados con, los errores lógicos están relacionados con la intención del programa, con lo que se quiere hacer. Entonces, ahí no es fácil descubrir a veces los errores lógicos porque se tiene que analizar todas y cada una de las instrucciones para ver dónde pudo haber estado el error. Si el programa tiene cientos de líneas, depende mucho de la intuición y de la y eh, y de la práctica que ustedes puedan ubicar dónde puede haberse producido el error. Pero es un error lógico que no es detectable por el, por el computador, porque esta es una cuestión ya lógica que tiene que ver con su programación. Entonces, el error aquí fue un error lógico porque aquí en vez de más se puso un menos. ¿Está bien? No sé si entienden de esa forma la diferencia en forma práctica aquí de los errores sintácticos y de los errores lógicos. A propósito, quería comentarles de que la semana que viene vamos a tener la primera práctica calificada, ¿ya? Bien, voy a dejar de compartir esto. ¿Alguna pregunta? Entonces, en principio, ya saben de que tienen que tener dos llaves. Pueden declarar varios variables del mismo tipo, que este caso es int, en una sola línea. Todas las líneas terminan en punto y coma, ese es un error sintáctico. Si se olvidan, no hay problema porque el compilador lo va a detectar y les va a decir, aquí hay un error. El problema está en de que en el momento en que detecta un error sintáctico, ahí se para el programa. Entonces, eso no garantiza entonces de que más adelante puedan encontrar otros errores sintácticos como lo hemos visto en forma práctica en esta clase. Voy a dejar de compartir esto. Las variables pueden ser puestas como enteros, caracteres o dobles. Los caracteres son letras únicas. Dobles son números reales flotantes. ¿Está bien? Las variables con nombre y tipo antes de ser usados. O sea, las variables se tienen que declarar antes, porque si no, nos dicen de que no está declarada esa variable. Y se puede declarar varias siempre y cuando se separe con una coma. Ahora, los nombres de las variables son una serie de caracteres que pueden ser letras, números o guiones bajos, pero no pueden empezar con un dígito y son sensibles al tipo. O sea, mayúscula, por ejemplo, árbol con mayúscula es distinto de árbol con A minúscula. O sea, lo que empieza con mayúscula o minúscula. O sea, son variables diferentes. Ahora, como habíamos conversado antes, nosotros vamos a usar las mayúsculas, vamos a separar las mayúsculas para definir clases. Y cuando nos refiramos a un objeto, a una variable, esa variable debe empezar con letra minúscula, ¿correcto? Entonces, así lo vamos a tener. Sumando dos enteros. El, usamos el
objeto que es para la entrada y es usado con estándar 4.5, que empieza para el usuario para ingresar Enter. Si ustedes no utilizaran los 4 puntos y no utilizaran lo otro, van a tener un error. Tal vez eso me olvidé de pasarles hace un momento. Vamos a regresar de nuevo al dev. Al dev. Ya. Por ejemplo, si yo pongo aquí slash, o sea, no estoy usando esto. Y entonces están aquí cosing y todo eso. Entonces, cuando ustedes quieren ejecutar esto, dice, el primer code encontró error. Sin no fue declarado de esta forma. O sea, ¿qué es lo que les está faltando? Aquí, slash, slash, entonces ya estos no tienen efecto. Entonces, cuando yo compilo, me va a dar un error aquí, como antes, ¿no? Sin no fue declarado, ¿no? O code no fue declarado. Entonces tienen que poner este de 4 puntos y ahí sí va a trabajar este de. Pero yo les decía, lo ven esto, ¿no? Si ustedes ejecutan nuevamente, pasó este, pero no este de acá. Entonces tienen que poner eso en todo o yo les he enseñado, les estoy diciendo que tienen que activar using namespace std. Y ahí sí ya no van a tener ningún problema. ¿Está bien? Bueno, voy a dejar de compartir esto para regresar a la separata. El operador de... ¿Por qué no? Qué raro. Bueno, la asignación asigna de esta forma, pero voy a dejar un ratito, vamos a ver si puedo. Ya. Vamos a... Ya, ahí está. Es usado con este de sin, pero ya saben de que eso no necesariamente tiene que ser de esa forma. Aquí tienen el programa que hemos trabajado y el using estándar es using namespace lo tienen que poner justo aquí para que se aplique a toda la función. Todo lo que ustedes incluyen entre líneas 3 y 5 se va a aplicar a todas las funciones que tengamos, porque después de esto pueden haber más funciones. Acuérdense que en un objeto definido por una clase consiste de sus atributos, sus funciones. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos eso. Declara variables enteros, el operador de extracción para obtener el NL imprime una nueva línea y luego lo que hay en el buffer, lo que está diciendo que es suma. Esto de aquí es el operador de concatenación, encadenamiento o inserción, que pueden hacerlo con muchos valores, como yo hice hace un momento, ¿se acuerdan? Con ese operador menos menos, suma de igual, y en fin, lo fui formando haciendo una
cadena. Eso es como se llama, es una especie de oleoducto, de esta manera. Aquí, aquí también lo que dice de que los cálculos pueden ser hechos en las líneas 18 y 20 sin necesidad de hacer suma igual integer 1 más integer 2, sino sencillamente sumarlo, ¿no? O sea, integer 1 más integer 2 como nosotros hemos visto. O sea que aquí no hay nada nuevo, ¿no? Conceptos de memoria, nombres de variables, corresponden a las localizaciones actuales en la memoria de la computación. Cada variable tiene nombre, tipo, tamaño y valor. Cuando un nuevo valor es colocado en una variable, sobrescribe el valor previo. Leyendo variables de memoria no es destructiva. Bueno, lo que les dice es aquí de que el concepto que se tiene de las variables. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, x igual a x más 3, esto de aquí, esto significa de que el x es cambiado por lo que tenía antes más 3. Entonces, si x era, por ejemplo, 5, ¿está bien? Entonces, luego que se ejecute esto, entonces x tendrá el valor de 8. Una vez que se ejecute la segunda. No es, la igualdad aquí no es una igualdad, sino es una asignación. Es asignación, lo cual significa de que el valor de la variable que tenía x es cambiado por el resultado de hacer esta suma. Entonces, si x antes era 5, x ahora es 8. ¿Está bien? Ese es el concepto de aquí. Cada variable tiene, cuando nuevos valores son colocados en la variable, sobrescribe los valores previos, ¿ya? Aquí puso 5 y la memoria se efectúa y suma 17. Entonces, en la memoria se va ocupando por los valores que van teniendo. Las aritméticas que se hace, la multiplicación, que es un asterisco, la división entera, por si acaso la división entera, que cruza, que si es 2 enteros, lo evalúa al resto. Por ejemplo, 7 entre 5 es 1, no es 1.4. Tendrían que ponerlo como 7.0, por ejemplo, y declarar la variable como doble. El módulo es el operador módulo que hemos visto en la clase pasada, que es el resto de dividir 7 entre 5, que se evalúa a 2. ¿Y cuánto es el resto de 5 entre 7? 5 módulo 7. 5, ¿no es cierto? Las reglas de precedencia en aritméticas. Los operadores que están en paréntesis son evaluados primero, siempre. Siempre los paréntesis más embebidos, o sea, los más internos, en otras palabras, son evaluados primero. Y por eso dice los operadores en el primer par más interno. Multiplicación, división y módulo se aplica luego y los operadores se aplican de izquierda a derecha. Suma y resta se aplica al final, no interesando el orden. O sea, si tienen una multiplicación, primero tienen que hacerla. Hay una estructura de decision making, o sea, realizar una decisión. Esto puede implicar de que se haga un conjunto de oraciones u otros. La if estructura hace decisiones basadas en la verdad o falsedad de una condición. Si la condición es cumplida, el cuerpo es ejecutado.
y si no, el cuerpo no es ejecutado. Ahora, el if, la estructura if tiene otras variables. Hay un if y hay un else. Si la condición se cumple, lo que está en el cuerpo del if se ejecuta, else lo que no está en el cuerpo se ejecuta. Pero podría ser un if sin ningún otro problema. Los operadores de igualdad tienen todos la misma precedencia, los operadores de relación tienen el mismo nivel de precedencia y se asocian de izquierda a derecha. Los operadores relacionales son los mayor, menor, mayor igual, menor igual, el que tienen la misma simbología, bueno, muy similar, mayor, mayor. Estos son dos símbolos, mayor y el signo igual, menor el símbolo igual. El operador igual se pone como esto. Todos estos tienen como resultado un booleano. ¿Qué significa un booleano? Que el resultado es si es verdadero o falso. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, si X es menor o igual que Y. Entonces, si X es menor, efectivamente vamos a tener una cuestión de verdadero, ¿no? Aquí X mayor, X menor, mayor igual, aquí tiene el significado en C, X es igual. Observen, este es X igual, si es que es mayor, si son iguales. Y este si no es igual a Y. Elimine, por ejemplo, el uso de este de como el prefijo. Roy Coat en lugar de este de Coat. ¿No? Entonces, una forma es decir, using este de raya count justo acá. Entonces, esto se aplica a las tres funciones que están en la librería estándar. Entonces, el count, el sin y el L. Entonces, se refiere a estos tres. Entonces, pero no a todos los que podrían haber dentro de esto de acá. Entonces, aquí sí puede usar, ¿no? Int num1, num2, ingrese dos enteros y yo le diré la relación que satisfacen. Sin ingresa de dos enteros. Observen de esta manera. Lo malo es de que aquí tienen que poner un espacio para leer los dos enteros. Si num1 es igual a num2, dicen es 1 y se acabó. Si es diferente, no hay un else aquí. Es una cuestión de cada uno de ellos. Ahora, observen algo. ¿Qué pasaría si yo quiero poner dos instrucciones para esto? Si ustedes quieren que cuando num1 sean dos instrucciones, tienen que ponerlo en paréntesis, en llaves. Este es el 1.4. No, 1.14. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir más bien el dev y vamos a generar otro más 1.14. Ya, aquí está el 1.14. Dice ingrese 2 y les voy a decir qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, si ustedes lo ejecutan, compilar y ejecutar, están viendo, ¿no? Sí, profesor. Sí, 12, 34. Entonces, 12 no es igual a 34. 12 es menor que 34. 12 es menor o igual que 34. Son las instrucciones que piden. Pero si yo quiero poner, si es igual, yo quiero poner también aquí que diga count. Y aquí voy a poner únicamente los dos números son
iguales. ¿Está bien? Aquí tenemos que poner esto de acá. Entonces, si los dos números son iguales, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que los va a decir, pase lo que pase. Por ejemplo, aquí yo ejecuto y digo, el Profesor, primer, perdone, no se ve la pantallita negra. allá, vamos a, ya, vamos a, esto sí, ¿no? Sí, sí. Ya. Voy a dejar de compartir un momentito y voy a compartir esto de acá. Ahora sí están viendo esto y ahora pongo ejecutar, compilar y ejecutar. Ahora sí ven la pantalla negra. Sí, Sí, sí. profesor. Ya, entonces pongo 12, 12, que son iguales. Entonces dice 12 es igual a 12. Los dos números son iguales. 12 es menor o igual que 12. Perfecto, lo hizo bien. Ahora le pongo, por ejemplo, ejecutar de nuevo. Y ahora dice 12 y 15, que son diferentes. Y me sigue poniendo los dos números son iguales, ¿no? ¿Eso por qué? Eso es debido a que cuando tienen esto, tienen dos oraciones que van a estar en este if. Entonces, en ese caso, tienen que abrirle una llave aquí y cerrar la llave acá. Lo malo es de que aquí me ha abierto una llave de más. Entonces, esta llave va a decir, a veces toda la gente lo pone aquí. Observen que las llaves se han puesto en rojito. Quiere decir de que si sucede esto, entonces hacer todo este bloque, ¿correcto? Estas dos oraciones. Entonces, ahora sí, solamente cuando sean iguales va a decir esto. Entonces, cuando yo ejecuto, compilo y ejecuto, por ejemplo, 12, 12, son iguales. Y entonces ahí sí está diciendo son iguales. Pero cuando yo digo 12 y 15, 12 y 15, ahí ya no dice. Los dos son iguales, ya no. ¿Por qué? Porque las llaves indican cuándo se va a hacer eso. Y cuando ustedes tienen un condicional y quieren hacer más de una acción, entonces, entonces, tienen que ponerlo entre llaves. ¿Está bien? Bien. Entonces dejamos esto y volvamos a la separata que estamos teniendo. Entonces, esto da las relaciones. Entonces, si solamente está diciendo, podemos usar count y sin el prefijo de 4 puntos. Pero estas tres oraciones, using namespace std, les va a ser más que suficiente lo que yo les acabo de mostrar o enseñar. Entonces son las relaciones que existen. Esto es pensando en objetos, modelando. Nosotros no vamos a entrar mucho en esto, en herencia. Hay ejemplos y nosotros hemos hecho algunas cosas de esto. Entonces, vamos a
dejar de compartir esto y más bien vamos a compartir ahora este de aquí. Estructuras de control. Aquí hay cosas que ya hemos visto y se va a ver una relación que es el if, else y el while. Entonces son estructuras de selección bastante grandes. Antes de escribir un programa, tenemos que tener un entendimiento riguroso del problema, qué es lo que se quiere resolver. Cuidadosamente planifique la forma como va a resolver, la forma como se va a acercar para resolverlo. Mientras que escriba un programa, conozca qué bloques de construcción están disponibles y use los principios de la buena programación. Uno de los principios básicos es de que para las variables deben empezar con minúsculas. Los algoritmos sirven para calcular problemas, resolviendo y ejecutando una serie de acciones en un orden específico. El algoritmo es un procedimiento para determinar acciones que se van a ejecutar, orden en que van a ser ejecutados. Por ejemplo, una receta. El control del programa especifica el orden en el cual las oraciones son ejecutadas. El pseudocódigo es un lenguaje artificial e informal que es usado para desarrollar algoritmos y es similar al inglés diario. No es ejecutado, por supuesto, en los computadores. Es usado para pensar los programas antes de hacer una codificación. Si ustedes tienen un pseudocódigo, es fácil convertirlo en un programa de C++. Solamente las oraciones ejecutables, no hay necesidad para declarar variables en un pseudocódigo. Sin embargo, es conveniente, de acuerdo a lo que hemos visto en las clases pasadas, sí declarar las variables, porque hemos dicho que en el análisis del problema tenemos que especificar los datos de entrada. Entonces, cuando tenemos los datos de entrada, tenemos que definir ahí, es conveniente definir qué variables vamos a usar y qué van a representar. Normalmente tenemos una ejecución secuencial, lo cual significa de que las oraciones se ejecutan uno tras otra en el orden en que se van presentando. La otra es transferencia de control. Eso lo sabemos con el if. Y tenemos tres estructuras de control. Entonces, de acuerdo a Von y Jacopini, la estructura secuencial, la estructura de selección, que son if, else y switch. El if ya lo hemos visto. Las estructuras de repetición, que son while, do while y for. Hay palabras claves en C++ que no pueden ser usados como identificadores o nombres de variables. Estas son, lo que ustedes están viendo aquí, son palabras claves. Do, doble, char, el int debe estar por aquí, hemos visto ya algunos. El if, el int está aquí, long, register, char, doble, y así, ¿no? Hay varias, bool, booleano, inline, private try, en fin, una serie de cosas. This. El diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Utiliza símbolos que tienen un propósito específico y están conectados mediante flechas. El símbolo del rectángulo simboliza una acción o una acción o
o un proceso. Muchas veces es un proceso, está representando un proceso. El símbolo de oval o elipse simboliza el principio o el fin de un programa o una sección de código que se pone como un círculo. Estructuras de control o de salida. Y aquí lo tiene, inicio, fin. Y ese es eh, secuencial, ¿no? Entonces, adicione una nota al total y la oración en C más es esto de aquí. La selección de estructura es esta, un curso de acción, el pseudocódigo es esto. Si la condición es verdadera, imprima la oración ejecutada, el programa continúa la siguiente oración. Si la condición es falsa, imprime. Normalmente la indentación hace programas fáciles de lectura. Esa es una costumbre, pero eso no necesariamente es bueno para el computador. Mejor dicho, el computador no le importa nada de eso. Para el computador es suficiente las instrucciones y las instrucciones pueden estar todas en una línea o todas en dos líneas. Y entonces lo va a ejecutar igual. Sin embargo, nosotros para poder leer, para que ustedes puedan leer, no voy a poner todas las instrucciones en una o dos líneas, sino sencillamente utilizo la indentación para que de esa manera lo puedan ver bien. La traducción en C++. El símbolo de diamante es un símbolo de decisión, indica decisión y en C++ con el if, ¿no es cierto? Si es esto, viene aquí a una decisión. Si es mayor que 60, y si no, no hace nada, ¿ok? Aquí podría ser la oración print no pasó. Pero regresa a acciones, una acción si la condición es verdadera. Observen que si necesitan hacer más de una acción, tienen que poner esas acciones dentro de las llaves. If else son diferentes acciones y condiciones si las condiciones son verdaderas o falsas. En el pseudocódigo ustedes ven la forma como se pone. Print passed, else, print failed. Y aquí lo tiene. If esto, else. Igualmente, si aquí quisieran más de una instrucción, tendrían que ponerle entre llaves. Este es el comando de signo de interrogación, dos puntos, signo de interrogación. Si la nota es mayor, solamente tiene una sola cosa. Si esta condición es verdadera, pone esto. Y si es falsa, pone la segunda que está después del dos puntos. Pero es para una sola oración, no permite bloques de oraciones. ¿Está bien? Y correspondería a esa estructura. Aquí hay nested. Ustedes pueden hacer else del else. Si la estudiante es mayor que igual a 90, imprima A. Si es mayor o igual que 80, imprima B. Si es mayor que 70, imprima C. Observen, si es mayor que 90. Aquí dice si es mayor que 80, pero este es un else. Quiere decir que esto es entre 80 y 90. No es 91, por ejemplo, porque estaría siendo aquí. Y lo mismo aquí, si es 70, pero a lo más puede llegar a 80, porque es un else de acá. Entonces, esas cosas tienen aquí, ¿no? 90 y superior, 80, 89, 70, 79, 60, 69 y menor que 60. Si hay algo que tienen que hacer, los ponen en un par de llaves, ¿no?
Aquí lo ha puesto en 2 oraciones, pero si quisiera ponerlo en una, tendría que unir estos dos, ¿no? Como está puesto aquí. Aquí debería ponerle más, you must take failed. Si ustedes no ponen las llaves, esta oración se va a repetir siempre. Si no ponen, como hice yo, que siempre se repetía de que un número era igual al otro, porque no habíamos puesto las llaves. Entonces, un bloque, por definición, es un conjunto de oraciones que está dentro de unas llaves. La, la estructura de repetición. La acción es repetida mientras que alguna condición permanece verdadera. Mientras que hay más ítems en mi lista de compras, compre el siguiente ítem y táchelo de mi lista, o sea, mis listas de pendientes, por supuesto, ¿no? El loop se repite hasta la condición se convierte en falso. Mientras que el producto sea menor que 1000, producto es igual a 2 por producto. Entonces, en algún momento el producto va a ser mayor que 1000. O sea, se tiene que alcanzar la oración, ¿no? Entonces, si el producto es menor que 1000, doble, pero en algún momento es mayor que 1000, entonces en ese caso sale con el while. Bueno, aquí nos vamos a quedar y vamos a ir con lo poco que hemos tenido. Vamos a tener un seminario, seminario donde ustedes van a participar, ¿ya? ¿Alguna pregunta?